Buenos días, hermanos, amigos. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a la hora que miren el video. Vamos a continuar con una parte del mensaje de Hebreos, capítulo 1, que comenzamos la semana pasada. Y estábamos viendo los versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo y después vamos a recordar un poquito igual de lo que se habló la semana pasada. Versículo 1 del capítulo 1 del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, asimismo, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para terminar el contexto, leemos versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta acá la lectura. Habíamos visto la vez pasada que en el versículo 1 que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Habíamos visto algunas palabras, que esto de muchas veces quería decir edades, tiempos, ¿no es cierto? Había hablado, quería decir a través de sueños, a través de interpretaciones, a través de la ley. Bueno, habíamos visto todo eso a través de muchos años. Después habíamos visto que hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, porque lo que habíamos visto es que Dios tiene todos los tiempos estipulados y que únicamente en su tiempo se van a cumplir las cosas, ni un minuto antes ni un minuto después. Cuando llegó el momento, Dios había enviado a su Hijo. En ese Hijo estuvo toda la revelación de todo lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento. Ese Hijo vino a mostrar que realmente era ese mismo Dios que las personas en las que las personas muchas veces habían confiado. Era un poco complicado compartírselo acá justamente a esta iglesia, porque eran hebreos y ellos se habían regido por la ley, ¿no? Hacerles entender que ahora la ley se les ponía en contra. Y bueno, así que habíamos visto eso. En el versículo 2 compartimos algo muy interesante, porque tiene dos grandes manifestaciones este versículo 2, donde dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, en primer lugar, heredero de todo, y en segundo lugar, por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando dice que a quien constituyó heredero de todo, habíamos visto, ¿no?, lo que es una herencia. Una herencia es algo que se recibe de una persona que vivió anterior y que te lo deja, y a partir de su muerte, vos empezás a compartir esa herencia, a disfrutar de esa herencia, ¿no? Tratamos de entender que era medio imposible para el Señor Jesucristo, siendo que habíamos visto que Él fue en el principio, que Él creó todas las cosas, que todo era de Él, que todo fue creado por Él, ¿no es cierto? Y sin Él no habría nada, ni los planetas, ni la Tierra, ni el Sol, ni la Luna. Si el Señor Jesucristo no hubiese creado todo eso, no habría nada, no existiría nada. Entonces, cuando uno piensa que Él recibió una heredad, porque Él es el heredero, ¿no? Y uno dice, ¿y de dónde va a recibir una heredad? Si antes que Él no existía nadie, Él fue el primero de todo, primero. Y segundo, ¿quién le puede llegar a dejar algo si todo es de Él? Entonces, lo que compartimos fue que lo que heredó fue lo que Él vino a recuperar de todo lo que el hombre había perdido. El hombre allá, el hombre en el huerto,
El hombre que tenía la vida eterna, el hombre que estaba en comunión con Dios, había perdido todo, ¿no es cierto?, por desobediencia. Entonces, Él vino a recuperar todo lo que el hombre había perdido, ¿sí? Así que bueno, este era más o menos un poquito la introducción. Pero nos faltaba seguir viendo ahora el segundo punto del versículo 2, que justamente nos dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Así que vamos a ver qué nos habla del universo. A veces hay palabras que tenemos que estudiarlas para entenderlas. ¿Por qué? Porque si la entendemos como nosotros la sabemos, a lo mejor la interpretamos de una manera diferente a lo que es. Por ejemplo, ¿por quién asimismo hizo el universo? ¿No? Cuando uno habla de universo, enseguida, por lo general, nuestra mente, conociendo la palabra, nos lleva ya a Génesis, capítulo 1, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y ahí comienza la creación. Entonces, por lo general, uno piensa en eso. Pero la palabra utilizada, creó, la palabra es enoia, enoia. Y esta palabra significa edades. O sea, a ver, significa más que haber creado algo. Significa crear algo y a ese algo que se creó darle un propósito, que cumpla una función eso que se creó. O sea, nosotros no podemos llegar a tener una idea por qué Dios creó un planeta, el Sol, el planeta Tierra, y qué propósito, cuál es el propósito. Bueno, esta palabra quiere decir que Dios creó todo con un propósito. No creó el sol y dijo, uy, qué lindo, qué brillante que es, vamos a dejarlo ahí arriba porque me encanta cómo está. No fue para eso, nada que ver. Así que cuando empezamos a ver que Dios creó las cosas y las creó con un propósito. Cuando Él, por ejemplo, ¿por qué digo esto del propósito? Cuando Él creó la ley, ¿se acuerdan allá en el Sinaí cuando le dio la ley escrita a Moisés? Uno piensa, ¿y cuál fue el propósito por el cual creó la ley? Bueno, el propósito por el cual creó la ley fue el de después crear la gracia, darnos esa gracia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque sin esa gracia, ¿cuál era la gracia? La gracia es el regalo, ¿no? El regalo de Dios para nosotros. ¿Y cuál es esa gracia? El Señor Jesucristo. Entonces, si Él no nos hubiese dado el Señor Jesucristo, en el tiempo que Él lo había establecido, la ley nos ponía a todos en contra y la ley nos condenaba a la muerte eterna, a todos, sin excepción, empezando desde Adán. ¿Por qué? Porque si Él no nos hubiese dado la gracia, no hubiésemos podido de ninguna manera entrar al cielo. Acá vamos a ver algo. El único que podía cumplir la ley, por eso fíjense, ¿no? Empezamos a ver y a tratar de entender cosas. Fue con un propósito el de haber creado la ley. Porque Él vino, al darnos su gracia, vino y cumplió la ley. ¿Y por qué vino a cumplir la ley Él? Si Él la ley no la dio para Él, la dio para los hombres. Justamente el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley porque ningún hombre la podía cumplir, jamás. Nunca ningún hombre la pudo cumplir ni la iba a poder cumplir. Y la misma palabra decía que si no podemos llegar a cumplir uno de los mandamientos, bueno, ya nos hacemos transgresores de toda la ley. Entonces tuvo que venir Él en su plan divino, en su tiempo, a cumplir Él con la ley por nosotros. Menos mal, menos mal. Así que solamente fue esa gracia. Ahora, dijimos que el Señor Jesucristo hizo el universo. Muy bien. Él es el creador de todo. Muchas veces escuché decir que este universo está muy loco, ¿no es cierto? Que este mundo está muy loco, que, bueno, en realidad no es que esté tan loco el universo, ¿no? Yo pienso que mucha más locura hay en las personas que en el universo, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el universo, según los científicos,
ha estado andando perdón, por millones de años y aparentemente lo hizo bastante bien hasta ahora, ¿no es cierto? El sol sigue saliendo todos los días a la misma hora, al igual que la luna, que las estrellas, está todo perfecto, entonces no está tan loco, está en su funcionamiento. Dios creó todo con el propósito de hacerlo funcionar y sigue funcionando desde que lo creó. No es que dejó de funcionar en algún momento. Ahora, los que dirigen, por ejemplo, esos programas espaciales a la NASA, ¿no? Ellos dicen que si quieren mandar un cohete a la Luna, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que agarrar, tienen que apuntar el cohete, armarlo, computarizarlo todo y mandarlo a la Luna. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando el cohete llegue, la Luna va a estar ahí. No se va a tener que poner a buscar la Luna, a ver dónde está. No, está ahí. Entonces, no está tan loco que digamos este universo, ¿no? Bueno, sino que está cumpliendo la función para la cual fue hecho. Todos los planetas, todo el universo completo. Este universo no es que está loco, sino que fue hecho con un propósito. El propósito se lo da el mismo creador, en este caso el Señor Jesucristo. Así que vemos este versículo 2 terminándolo así de esta manera. En primer lugar, vemos estas dos grandes declaraciones, que el Señor Jesucristo fue heredero. ¿Heredero de qué? De todo lo que el hombre había perdido. Lo vimos en el mensaje anterior, bien detallado. Y en segundo lugar, vemos que, por quien asimismo hizo el universo, este universo se refiere a que Él es el creador de todo y que todo lo que hizo lo hizo con un propósito. Ese propósito se sigue cumpliendo hasta el día de hoy y se va a seguir cumpliendo hasta que el Señor venga y desaparezcan los cielos y la tierra. Ahora bien, dice este versículo 3, es un versículo largo, pero es un versículo que cuando uno lo empieza a tratar de entender, es algo es impresionante lo que dice este versículo. El cual siendo el resplandor de su gloria. Esto nos habla de brillantez, este resplandor, nos habla de brillantez, de refulgencia. Y pensando en esta refulgencia, ¿no?, de Dios, vemos cuando, de acuerdo en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo está defendiéndose ante el rey Agripa, él empieza a detallar de alguna manera su conversión. Y en esta conversión dice que, yendo camino a Damasco, como a mediodía, o rey le dice, le hace una aclaración, como a mediodía. ¿Por qué como a mediodía? Y por la sencilla razón que no hay en ninguna parte del planeta un lugar donde al mediodía el sol esté más fuerte que como está ahí en Israel. Entonces, por eso justamente es que la gente sale con turbantes y con cosas, porque el sol afecta muchísimo, ¿no?, al mediodía. Y el apóstol acá hace una aclaración, ¿no? Como a mediodía vino una luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol. ¿Ustedes trataron de mirar al sol alguna vez? ¿Cuánto tiempo pueden mirar al sol? Ahora bien, si alguno llega a mirar al sol desde el espacio, vamos a suponer desde el espacio, no es que quedaría ciego, quedaría, no sé, achicharrado, más o menos, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, es imposible mirar al sol. Imagínense una luz que sobrepasaba la luz del sol, que efectivamente pasó eso. ¿Por qué? Porque los ojos fueron cegados. Fue tan intensa la luz que quedaron ciegos, dice el pasaje, ¿no es cierto?, en la conversión del apóstol. Ahora, fíjense que ese sol que uno dice, pero... Entonces, no, ese sol está cumpliendo la función que le dio el Señor, que es de darnos luz y calor. Sabe que sin esas dos cosas moriríamos nosotros, no podríamos vivir en este mundo. Fíjense un detalle. Cuando Dios hizo todo, habíamos visto al Señor Jesucristo y puso cada cosa en su lugar, le dio un funcionamiento, hizo las cosas perfectas. Ustedes saben que si el sol estaría 2 metros
más lejos de la Tierra, ¿saben qué pasaría en pleno invierno? Moriríamos congelados todos, con temperaturas bajo cero gran tiempo. ¿Saben qué pasaría si estaría 2 metros más cerca en pleno verano? Moriríamos todos, con temperaturas, no sé, mayores de 80 grados. Entonces Dios hizo las cosas perfectas y las hace funcionar. Da a la tierra el calor que necesita durante el día, ¿sí? Y la refresca a la noche en el horario nocturno, porque necesita refrescarse del sol, principalmente en verano. Y en invierno es al contrario, hace calentar un poco la tierra, porque a la noche se enfría demasiado y la hace calentar. O sea, todo cumple una función y un propósito. El Señor Jesucristo le dio ese propósito a todas las cosas creadas. Uno cuando ve el sol no se imagina, no piensa, no le interesa tampoco todo esto, ¿no? Pero el Señor Jesucristo armó y preparó este planeta Tierra especialmente para nosotros. Y Él dice que es el resplandor de su gloria, o sea, el Señor nos dio a conocer el resplandor de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Cuando Él dice que es la misma imagen, a la misma imagen de su sustancia, quiere decir, hay palabras que están en griego, que son originales, que por ejemplo es carácter, la palabra carácter que viene de carácter, y quiere decir que es exactamente el mismo carácter. Tiene una definición, eso es como grabado en hierro. Quiere decir que tienen que es igual, no que es una copia parecida, que es casi igual, no, que es exactamente, es perfecto porque es la misma persona. ¿Entienden? El Señor Jesucristo es Dios, no es que es parecido. Cuando el apóstol le escribe la carta a los colosenses, le dice, porque en el Señor Jesucristo, viene hablando de Él, habita corporalmente. Cuando dice corporalmente está hablando en la totalidad de su cuerpo, que en la totalidad de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, habita corporalmente toda la plenitud. ¿Saben qué quiere decir plenitud? Plenitud quiere decir cuando algo ya está lleno, algo que está entero, que no se le puede agregar más nada, algo que ya está completo. Bueno, toda la plenitud ¿de qué? De la deidad, de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estaban adentro del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no es cierto? Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Ahora, este versículo 3 sigue diciendo, quien sustenta todas las cosas con la palabra, escuchen bien, con la palabra de su poder. O sea, ¿quién sustenta? Está diciendo. Fíjense que a veces hay que tratar de entender algunos verbos, ¿no es cierto? Cuando habla en tiempo pasado, cuando habla en tiempo presente, cuando habla en tiempo futuro, ¿no? Cuando dice quién sustenta es porque lo está haciendo. Entonces, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? No solo que creó todas las cosas, sino que las mantiene en un perfecto orden, las cosas, las mantiene todo en un perfecto orden. Ustedes ¿alguna vez se pusieron a pensar qué poder se necesita para mantener todo el universo en perfecto funcionamiento? ¿Tienen una idea de qué poder hace falta para eso? Para que sí o sí este universo no ande loco y se vaya a la luna para cualquier lado y los planetas estén chocándose uno con nosotros. ¿Saben qué poder hace falta para mantener todo esto en funcionamiento? Ustedes saben, por ejemplo, a veces no pensamos este tipo de cosas, pero si no fuese que el Señor Jesucristo nos mantiene acá en este planeta, por algo que Él puso en el núcleo de la Tierra, ¿no es cierto?, que se llama gravedad, ¿saben dónde estaríamos nosotros? Estaríamos volando por el espacio. Entonces, ahí empezamos a ver, empezamos a entender que Él creó este planeta para nosotros. El Señor mantiene toda la creación con su poder. Y yo creo que hace falta mucho más poder para mantenerla que para haberla creado, ¿no? Sigue funcionando. Imagínense ustedes cuál es el poder
que hace falta. ¿Saben por qué le digo? Mire, el mismo, vamos a tratar de entender esto, a ver. Porque a veces leemos, cuando leemos de corrido, muchas veces hay cosas que no las podemos llegar a entender. El mismo creador de los cielos y de la tierra, el que creó los planetas, los mares, el sol, todos los océanos, ¿no es cierto? Esa misma persona, a ver, ¿cómo puede llegar a pasar esto? Esa misma persona vino a este mundo a dar su vida por mí. ¿Ustedes lo entienden eso? Bueno, creerlo, tienen que creerlo, aunque no lo entiendan, porque es Dios el que lo dice. Él vino a la tierra. O sea, imagínense, el Señor para crear todo el universo tuvo que usar su palabra. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Bueno, para crear todo el universo tuvo que hablar. Para mantener todo este universo en perfecto funcionamiento tiene que hablar. Con el poder de su palabra se mantiene todo. Pero para poder venir a este mundo y quitar mi pecado, no le alcanzó con hablar. Tuvo que morir en una cruz. ¿Están tratando de entender esto que les estoy diciendo? El poder que tiene la palabra de Dios para hacer todas las cosas no le alcanzó para venir a limpiarme de mis pecados, para venir a redimir mi alma, no le alcanzó, para eso tuvo que morir en este mundo. Y esa es la posición de honra, de gloria y de privilegio que le dio su Padre, ¿no es cierto? El glorioso triunfo que él logró, el Señor lo exaltó hasta lo sumo, ¿no es cierto? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y esto significa que tiene ahora, hoy, una posición y poder y dominio por sobre todo el universo completo, ¿no es cierto? Así que la mano que una vez por amor a mí, fue traspasada con un clavo. Esa misma mano hoy sostiene el cetro, ¿no es cierto?, de dominio sobre todo el universo. ¿Qué les parece? Miren, les voy a leer un versículo que está ahí en 1 Pedro, ahí cerquita, capítulo 3 de 1 Pedro, miren lo que dice el versículo 22. Dice así: quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, el Señor Jesucristo, ¿por qué? Habiendo subido al cielo, y es el Señor Jesucristo, porque Dios nunca bajó del cielo, el que bajó fue el Señor Jesucristo. Bueno, habiendo subido al cielo, ¿no es cierto?, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto de lo que Regina, imagínense en qué lugar de posición está. No en qué lugar de posición lo pusieron. Tratemos de entender las cosas. Él volvió al cielo a recuperar su lugar. No es que ahora tiene un lugar lindo porque vino acá y se portó bien. No, él volvió a su lugar. Vino, cumplió la función que tenía que cumplir y volvió a su lugar. Ese es el tema. Entonces, sigue diciendo, miren, en el versículo 13, impresionante. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, otra cosa en la que nos tenemos que poner y detallar, ponernos a entender. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Presten atención, ustedes saben que la Iglesia Católica Romana, dijeron, y siguen diciendo, en el mismo día de hoy, que hay un lugar llamado purgatorio, ¿sí? No sé si lo escucharon alguna vez. Dicen que en ese lugar, en ese purgatorio, es donde las almas de las personas que mueren van a ese lugar a purificarse de todos sus pecados. Entonces, si en realidad habría un purgatorio, ¿no es cierto?, este versículo estaría contradiciendo todo eso. Porque acá nos está diciendo que Él, ¿no?, dice muy claramente este versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces acá vemos que no hay ningún purgatorio.
Acá es el mismo Señor Jesucristo, el único que puede purificar los pecados. ¿Ustedes recuerdan que cuando el Señor estuvo ahí en la cruz y murió primeramente él y después esta persona que, ¿se acuerdan que hubo uno de los dos criminales que en el momento recapacitó que él era un pecador y que necesitaba del Señor? Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Estaba haciendo una declaración de que el Señor iba a volver a vivir y que encima iba a volver como rey. Entonces el Señor le hizo una promesa. Pero en esa promesa que él le hizo, miren que si era un criminal, habría tenido una vida bastante complicada en cuanto a pecados, ¿no es cierto? Estamos hablando. Bueno, está diciendo, ¿no? El Señor no le dijo, bueno, andá y pasá por el purgatorio, ¿no es cierto?, para que se te limpien los pecados, ¿no? No le dijo tampoco, anda a orar, anda a leer la Biblia, no le dijo nada. El Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque no necesitas, si Dios te perdona, si el Señor Jesucristo te perdona, dice la Biblia que Él es el único que puede perdonar y purificar, dice acá este versículo, los pecados de las personas. No necesitamos ir a ningún purgatorio. Bueno, otra cosa que quiero que les quede clara, recuerden el versículo. Así que el único que puede purificar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, el versículo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, él recibió una gloria y una majestad cuando llegó al trono de su Padre otra vez, cuando volvió a su lugar, cuando volvió a ocupar su lugar. ¿No es cierto? Entonces, estamos viendo lo siguiente. Fíjense que el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, si recuerdan, estaban en la última cena, ya le quedaba poco tiempo, y el Señor le dice a sus discípulos, si ustedes realmente me amarían como corresponde, estarían regocijados, estarían contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo que Él se tenía que morir y que tenía que ir al cielo a preparar un lugar y que después los iba a volver a buscar. Pero ellos no entendían esto como algo espiritual. Ellos lo veían como diciendo, pero nos quedamos sin el Señor Jesucristo, ¿no? Pero el Señor les estaba diciendo otra cosa. Quiero que entiendan algo. Tienen que estar contentos y regocijarse. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que vuelvo al Padre. O sea, lo que les estaba diciendo, vuelvo a mi lugar, vuelvo a tener todo el dominio que tenía cuando estaba allá arriba, vengo a tener todo esto. Mientras yo siga estando en este mundo, me van a seguir golpeando, me van a seguir rechazando, me van a seguir injuriando, ¿entienden? Por eso tendría, el Señor les hace esta explicación, tendrían que estar contentos, gozosos de que yo le digo, me voy al Padre. Y ellos no lo entendían en ese momento y estaban tristes. Así que hay algo hoy en el cielo que no había hace 2025 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es justamente el Señor Jesucristo con las marcas de sus clavos en las manos y en los pies. Y nosotros justamente la marca de la lanza en el costado. Nosotros lo vamos a estar a conocer por esas marcas, también dice la palabra. Así que dice que está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿Por qué creen ustedes que está sentado? ¿Será que se cansó? No, no es cierto. No, claro que no. Dice que está sentado. ¿Por qué? Porque terminó su trabajo de redención completo. No tenía que hacer absolutamente más nada. Vino, cumplió el trabajo y lo terminó a la perfección. Por eso dice que estaba sentado a la diestra de la majestad. No es que es lo mismo que cuando habla en la creación, que dice que Dios al séptimo día descansó de todo lo que descansó, porque ya no había más nada para crear, porque estaba todo creado. Lo que él había planeado, lo que tenía en su mente en cuanto a la creación, lo terminó todo completo. Por eso dice que descansó. No es porque se había cansado, no es como nosotros, ¿no? Así que bueno, el Señor Jesucristo se sentó porque ya la redención estaba completa y ningún ser humano ni siquiera puede mover la uña del dedo chiquito para agregarle algo a eso. Eso está perfectamente completo.
El Señor Jesús murió para salvarnos y hoy sigue vivo para mantenernos salvos. ¿Sí? No es que nos salvó y nos largó así. No, porque como Él está vivo, entonces Él tiene el poder para mantenernos salvos, hasta que nos venga a buscar como iglesia y nos lleve. ¿Dónde está hoy entonces? Si es que Él está vivo, ¿dónde está? Bueno, dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Él ahí en ese momento entonces? Bueno, también dice la Biblia que en este mismo momento Él está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. El apóstol se lo dice a la iglesia de Roma. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, no estuvo, no va a estar, no, está a la diestra de Dios, el que también intercede, no va a interceder, intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está? Está a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo en este momento intercediendo por nosotros. ¿Sí? Así que cuando alguien dice, sí, pero, qué sé yo, piensan en la cruz, se creen que quedó en la cruz. No quedó en la cruz. Hay gente, por ejemplo, que sigue a Buda, otra gente que sigue a Mahoma, qué sé yo, y está bien, bueno, no sé, equivocadamente lo siguen. ¿Por qué equivocadamente? Y porque, ¿garantía de qué pueden haber dado esas personas? Si no pudieron vivir ellos están muertos, murieron y no pudieron hacer nada por sí mismos, ¿qué van a poder hacer por los demás? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No es cierto? Había un curandero muy famoso y había un hombre que le dolía, no sé qué problema tenía físico y bueno, y no se curaba con nada. Entonces le decía, no, anda tal curandero, anda que él te va a curar. Mira, es una persona que es milagrosa. Sí, bueno, fue el curandero. Y le dijo, miren, tengo esto. Bueno, listo, está bien, no hay ningún problema, yo lo voy a curar, le dijo el curandero. Venga pasado mañana y tráigame esto. No sé qué le pido. Bueno, muy bien. Al día siguiente, este curandero salió de la casa, estaba apurado, cruzó una ruta que había ahí, venía un camión, venía un poco rápido el camión, pero bueno, igualmente él dijo, calculando, yo cruzo más rápido que el camión, porque estaba medio apurado. Lo que no vio este curandero, que atrás del camión venía un coche pasándolo a toda velocidad. ¿Entienden lo que pasó, no? Bueno, lo están despegando todavía de ahí del asfalto. Claro, cuando vino este hombre, al otro día, el curandero, ¿saben dónde estaba? Con cajón cerrado lo estaban velando ahí, en la casa. Imagínense usted. Entonces, ¿a quién puede curar una persona? ¿A quién le puede dar algún tipo de esperanza de nada si está ahí muerto? Bueno, a eso vamos. El Señor Jesucristo vive. Este es el mensaje de todo este libro, de la Biblia completa. En el Antiguo Testamento habla de aquel Dios y en el Nuevo Testamento muestra que aquel Dios bajó hecho hombre a cumplir todo lo que estaba escrito. Y cumplió mucho más todavía. Cumplió mucho más que eso. Entonces, el Señor Jesucristo vive y este es el mensaje de este libro. ¿Vive para qué? Vive para ayudarnos, para cuidarnos, para defendernos. ¿Por qué hace todo eso? Porque está vivo. Porque está vivo. Hace todo eso. Entonces, todo eso por amor a nosotros. No hay ningún otro, según Dios, no hay otro propósito. Simplemente el de habernos amado a nosotros. Cuando nos creó, que nos hizo a su imagen, ya nos empezó a amar. Y nos amó. Y por amor a nosotros vino a morir. Así que yo a veces me pregunto, cuando uno entiende las cosas un poco más profundas en cuanto a todo esto, ¿no? Y uno empieza a pensar y dice, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo para hacer? Siendo que Él hizo tantas cosas desde la creación, que está haciendo cosas para mí. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo para Él? Que el Señor los bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a comenzar con otro mensaje. Que el Señor les bendiga.